Gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar con ustedes. Muy bien. Vamos a ver si nos puede guiar en el proceso, porque durante hoy, entiendo que en la mañana, hay una primera vista que se va a celebrar. ¿Para qué es ese proceso? Pues miren lo que se conoce en lo federal como la comparecencia inicial, que es la vista donde se le informa al acusado cuáles son los cargos y donde el acusado tiene la oportunidad de abogar por una fianza, de que lo dejen irse para la casa con una fianza. Te adelanto que en los casos de pena de muerte, donde se expone a la persona a pena de muerte, es muy difícil, prácticamente imposible, que se dé una fianza, aunque él, fíjate, fue a la policía, se entregó, y eso denota pues que está dispuesto a cumplir con el proceso. El riesgo de fuga es muy alto cuando una persona está expuesta a pena de muerte. En esta vista también hay la posibilidad de que se declare culpable. ¿Eso puede ocurrir? Pues mira, hay esa posibilidad, pero él todavía no ha sido formalmente acusado, aunque lo parezca, porque los federales tienen que pasar por el proceso del gran jurado, presentarle el caso a un gran jurado, para que sea el gran jurado el que dictamine si se va a formalmente acusar. Es un poquito parecido al proceso local de vista preliminar, donde ahí es que se autoriza entonces la erradicación de la acusación. Correcto. Pues eso es lo que ocurre a nivel federal también. Y sería entonces cuando ya se produzca la acusación por un gran jurado que entonces tiene la opción de declararse culpable o someterse al proceso de juicio. Claro, ese sería el caso. En lo federal los casos de pena de muerte son complejos, donde a él le van a asignar un abogado que es experto en este trámite de casos de pena de muerte, porque ha visto varios, lo que llaman en inglés un learned counsel. Sí. Y pues se les reconoce una serie de derechos que no se les reconocen a los acusados en otro tipo de casos. Caramba. Vamos a repasar, ¿verdad?, sobre cómo es que se llevan los casos a nivel federal cuando hay delitos que califican para la pena de muerte. ¿Es un proceso paralelo al juicio o es un proceso que se tramita posteriormente? Es paralelo al juicio. La contestación a tu pregunta, pero primero hay que certificar el caso como un caso de pena de muerte, que es un proceso administrativo ante el Departamento de Justicia, donde la Fiscalía Federal en Puerto Rico está obligada por reglamento a que los casos que cualifican para pena de muerte los tiene que reportar al Departamento de Justicia. Federal en Washington. Allá se lleva a cabo el proceso de evaluación del caso. El acusado tiene el derecho de abogar porque el caso no sea certificado, pero eventualmente si se certifica es una determinación ya final que no es sujeto a ningún tipo de revisión judicial. Ahora, en el momento del juicio, pues el jurado va a rendir dos veredictos. El primero sería de culpabilidad o inocencia en cuanto a los cargos que se le sometieron. Correcto. Y el segundo sería en cuanto a la pena de muerte. ¿Y es el mismo jurado? Es el mismo jurado. No necesariamente simultáneamente, ¿o sí? Porque hemos visto casos en Puerto Rico donde primero se emite la decisión o se conoce la decisión de culpabilidad y tal vez semanas, meses después es que se maneja la petición de pena de muerte. Sí, estás en lo correcto. Es el mismo jurado, pero son procesos dentro del caso independientes, porque es una vista aparte donde el acusado entonces, que ya es convicto, puede presentar evidencia de mitigar la pena. Y el jurado va a escuchar esa evidencia y determinar si se debe mitigar, si en vez de... Y de la misma manera la Fiscalía puede presentar evidencia como agravantes, ¿no? Como Quizás agravante. en este caso la planificación, hay unos detalles en el caso que son escalofriantes. Correcto. ¿Sí? Y obviamente aquí, pues el resultado de la autopsia va a ser bien importante para esos agravantes, porque te van a reflejar el grado de conciencia que tenía la víctima de lo que le estaba sucediendo. Claro. Porque primero vino el golpe, el puño, después vino el hecho que la drogan. La sustancia, sí. Después viene el hecho de que la tiran desde un puente, que le disparan, que obviamente estuvo sumergida. ¿En qué momento que esta persona fallece? Correcto. ¿Qué grado de conciencia tenía? Pues eso va a abonar a los hechos del caso y a la pena. El que también dentro de los cargos figure el acabar intencionalmente con la vida de un menor que no ha nacido, ¿esto nada tiene que ver con el periodo de gestación o se toma en cuenta? Sí, mira. O sea, las semanas que tenía de embarazo. Después que la persona pueda certificar que el que lo hace el patólogo, que habíamos en ese momento vida, pues esto es un delito que no es aparte de los otros dos delitos, en el sentido de que tú tienes que probar uno de esos dos
para que son el secuestro, que es el carjacking, para que entonces entre en funciones este otro, que es que en la comisión de uno de esos delitos, tú acabaste con la vida de un concebido que no ha nacido. Ok, licenciado Carlos, y aquí ese testigo pudiera, que aparentemente que está cooperando, ¿pudiera recibir una inmunidad total o sería una inmunidad parcial? ¿Esta persona quedaría libre de aquí? En los federales las inmunidades son extremadamente raras. Usualmente el sistema federal lo que promueve es que la persona se le acuse, haga una alegación de culpabilidad y se le tome en consideración esa cooperación. Claro, pueden haber casos excepcionales donde el uso de ese testigo sea inicial, sea la única vía que tiene el gobierno federal para poder someter el cargo. Eso lo vimos aquí en Puerto Rico en el caso de Lidia Echevarría, donde vimos que el gatillero pues se le dio inmunidad. ¿Por qué? Porque fue el que trajo la prueba y fue el que probó el caso. Sí. Por último, licenciado, en Puerto Rico ya se han certificado en más de una ocasión casos que califican para la pena de muerte, pero ese gran jurado local no lo ha aprobado porque en Puerto Rico no existe la pena de muerte. Así que este sería quizás otro intento. Y ¿qué usted opina? ¿Cómo usted lo ve? Aunque se habla mucho de que en Puerto Rico no existe la pena de muerte, consistentemente los tribunales federales han determinado que eso es a nivel local, que a nivel federal son otros 20 pesos que existe, pero tú sabes que en Puerto Rico, pues, nuestra sociedad, pues, se le hace muy difícil llegar a enviar a una persona, ¿verdad?, a una ejecución. Este es un caso único, así que quedará